única funcionalidad es que hay dolor. Ya hay una característica patognomónica que se llama signo de Klinefelter, que es una parestesia cuando la osteomelitis da en el maxilar inferior. Esta parestesia es en el área que corresponde a los puñales. Para poderla identificar, nosotros vemos que el hueso está como si fuese apolillado, pero esto se ve cuando ya la infección tiene bastante tiempo, o sea, más de 3-4 meses, entonces se denomina osteomelitis crónica. Pero cuando la osteomelitis es aguda, quiere decir que tiene menos de 3 o 2 meses, entonces no se puede ver radiográficamente. Solo debemos indicar una gammagrafía ósea. Entonces, para diagnosticar la osteomelitis aguda, indicamos una gammagrafía ósea. La gammagrafía se indica como gammagrafía ósea de 3 fases, ¿no? Bien. Entonces, ¿por dónde llega la infección al hueso? Puede llegar por vía directa y por vía indirecta. Por vía directa es a través de una pulpa necrótica o a través de tejido periodontal. Y por vía indirecta es a través de la vía hemática o de la vía linfática. Bien. Se observa en ambos maxilares. Y es más difícil de tratar cuando es en la mandíbula, porque la mandíbula con respecto a la maxila está menos irritada. También se observa en ambos extremos de la vida, ya sea en niños desnutridos o en adultos mayores o alguna enfermedad sistémica. De por sí que está involucrada la inmunidad del aspecto. De edad es entre los 10 y los 20 años con mayor frecuencia, y preferentemente la osteomelitis en hombres, pero también puede presentarse en mujeres, ¿no es cierto? La etiología es siempre compleja, ¿no? Es bacteriana, pero también hay condiciones en el hueso, como que tienen que ver también con la movilidad y la capacidad de defensa que tenga el hueso. Por eso esta condición es más frecuente en los diabéticos, porque ellos tienen problemas con la misma. Hay un exudado inflamatorio dentro del compartimiento que trata de salir, haciendo presión sobre los tejidos, y por eso se originan zonas isquémicas. Hay hipoxia y hay necrosis, como ustedes vamos a ver a posteriori. Entonces, es importante tener en cuenta siempre la puerta de entrada. Estamos frente a un paciente que tiene dolor intenso, tomamos una radiografía panorámica, no encontramos absolutamente nada, pero el paciente dice: me duele, tengo dolor. Entonces debemos sospechar de una osteomelitis aguda. Pero para poderla diagnosticar necesitamos solicitar una gammagrafía. Pero también debemos tener en cuenta la puerta de entrada, o sea, por dónde empezó esa osteomelitis. Y puede ser a través de una osteonecrosis de pulpa, puede ser una pericordalitis, puede estar asociada a alguna infección severa, una infección vecina, por ejemplo, una infección en la amígdala, puede ser por vía hematógena, pero también puede ser por fractura. La fractura de los maxilares, cuando no es tratada adecuadamente o cuando se ha contaminado y cuando la defensa del huésped está baja, puede presentarse la osteomelitis. Bien. Entonces, hay factores que van a predisponer. Los factores locales serían de los maxilares. Los factores generales que ya hemos estado mencionando, ¿no? También está la edad, o sea, ambos extremos de la vida, o muy pequeños o muy mayores. Y también, en cuanto a los maxilares, hay personas que reciben radiación. Entonces hay una osteorradionecrosis, y esta osteorradionecrosis puede originar osteomelitis. También algunas condiciones higiénicas como la enfermedad de Pacheco, en la cual hay menos vascularidad del hueso, o en la osteoporosis, que por la misma situación puede originar osteomelitis. Entonces el raquitismo, la hipoproteinemia, la desnutrición, también son
que pudieran predisponer a una osteomelitis. Bien. Entonces, en un comienzo es una osteomelitis aguda. Radiográficamente en la radiografía panorámica no se observa nada. Lo único que podemos escuchar del paciente es que le duele. Y el paciente le puede doler después de una exploración. Nosotros tomamos una radiografía, vemos que el alveolo está vacío. O sea, ni siquiera podemos observar una alveolo. Pero el paciente dice, me duele, me duele. Entonces, una alveolitis dura 2 semanas. Si después de un mes o 2 meses el paciente dice que le sigue doliendo, entonces nosotros sospechamos inmediatamente de un osteomelitis. ¿Qué debemos solicitar? ¿Como examen complementario? Bueno, sí, pero ¿cuál sería el examen primario? Una gamografía, doctora. Entonces, cuando esta osteomelitis avanza en el tiempo, el hueso se va destruyendo y queda como islas individuales. A esto se llama secuestro. Entonces el hueso queda dividido como si fuese una isla, se llama secuestro. Y esto es característica de una osteomelitis crónica. O sea, la osteomelitis crónica se caracteriza porque radiográficamente yo voy a ver secuestro. La osteomelitis aguda no va a haber nada, más que sentir la queja del paciente sin él. Siempre lo más importante es la observación clínica, ¿no? Dentro de ello, el interrogatorio es el 80% del diagnóstico. Acuérdense siempre, el interrogatorio es el 80% del diagnóstico. El 20% es la exploración clínica y un pequeño porcentaje ya nosotros lo complementamos con las imágenes y con la biopsia. Y como bien dijo la doctora, siempre se solicita un hemograma, ¿no? Porque cuando hay una infección que está afectando, ¿qué vamos a encontrar elevado, doctora? Leucocitos, ¿no? O sea, va a haber leucocitos. Bien. Entonces, los tipos de osteomelitis también pueden ser la esclerosante, focal crónica, la supurativa crónica y la supurativa aguda. Siempre. Entonces, es un proceso inflamatorio, es un proceso en el cual hay pus por el mesenquiómero, componente de hueso, médula y también la cortical y el peluche. Bien. La radiografía es negativa, insisto, la radiografía es negativa y lo que se solicita es una gamografía. Pero lo que nos va a confirmar es la patología, porque nosotros vamos a raspar el hueso, vamos a tomar una muestra y lo enviamos a patología. Entonces, patología no puede responder que hay un exudado inflamatorio, no hay necrosis ósea. Hay microfocos de necrosis ósea. Y estos microfocos de necrosis ósea no son susceptibles de ver en la radiografía convencional. Bien. Entonces, cuando nosotros solicitamos una gamografía de 3 fases, toman todo el cuerpo, no toman solamente una parte. La gamografía involucra todo el cuerpo. Y nosotros denominamos zonas calientes a esas zonas que se tiñen más, que son más oscuras. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, vemos varias zonas calientes. Aparte de la mandíbula, hay otras zonas en la pelvis, ¿no? ¿Entienden? Entonces, dolor intenso, el vestíbulo puede estar ocupado o no, puede haber movilidad de piezas, puede haber exudado purulento, los leucocitos tienen irrigación izquierda, hay linfoadenopatía regional. Siempre. La microflora comprometida, nótese que el 40% son anaerobios. Anaerobios gran negativos, es totalmente diferente a las otras infecciones. Las otras infecciones son anaerobios gran positivos, pero en osteomelitis hay anaerobios gran negativos, como el mayor porcentaje. ¿Y para qué va a ser importante eso? Para la medicación que vamos a dar después. Entonces, tenemos el estreptococos y el cafílica, ¿no? Pero siempre esta microflora bacteriana va a depender de la puerta de entrada, ¿no? Por donde ingresa. Bien. Ya sabemos que en el maxilar hay mayor vascularización, por lo tanto la osteomelitis en maxilar es menos frecuente. Más frecuente es en la mandíbula y más difícil de tratar porque el
el hueso está menos osteorealizado, ¿no? En la imagen ustedes ven esa zona oscura en la panorámica que está señalada con flecha, ¿no? Toda esa zona que nosotros vemos así, media difusa, es patognomónica de un proceso infeccioso que ha tomado médula, hueso, periósteo, que se denomina osteomielitis. Bien. También está en los niños, la osteomielitis de los niños, pero hay los niños de estafilococos aureus, ¿no? También en Biógenes se encuentran otro tipo de bacterias, inclusive la E. coli puede estar presente, ¿no? También se propaga por vía hematógena y la puerta de entrada puede ser diferente. Por ejemplo, una mastitis, puede ser una otitis, un catarro, vías altas, ¿no? Puede estar también en maxilar por su anatomía, puede partir del seno maxilar, ¿no? Y puede afectar la aorta. Bien. Quiero que tengan presente esta imagen, ¿no? Este es un niño que llegó de provincia al hospital porque a este niño el odontopediatra le había hecho una pulpotomía. Después de hacer la pulpotomía, o la pulpectomía, no recuerdo ahora qué, el niño seguía con dolor. Entonces lo volvieron a llevar y el odontopediatra lo retiró lo que había puesto. Y el niño seguía con dolor. Entonces ya no sabía qué hacer. Lo enviaron a Lima. Entonces el niño llega con esa situación, ¿no? Le habían puesto una sutura, con la radiografía. Y ustedes ven en esa molar, debajo de esa molar, ¿notan cómo está el hueso? Entonces quiero que se graben esa imagen. Ese es osteomielitis. El niño estaba con un osteomielitis. Le podían haber hecho cualquier tipo de tratamiento conservador y siempre iba a doler porque ya la infección estaba metida en el hueso. Entonces, cuando las bacterias están metidas en el hueso, es muy difícil de retirar. Es muy difícil de retirar. ¿Ya? Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Llevarlo a sala y hacer un curetaje amplio, hacer la extracción, pero previamente, para confirmar osteomielitis, solicitamos una gamografía. Y después ya en la foto que el niño abre la boca, es una niña en este caso, ¿no? Abre la boca y ya se ve que está reparando y está con su sutura. Bien. Entonces, fíjense las características y esto asusta a los padres, ¿no? Que hay fiebre, hay pérdida de apetito, hay decaimiento y alteración del sueño y hay vómitos y diarrea. Conclusión, cuando ustedes vean síntomas generales en una infección, síntomas generales, signos generales en una infección, es de origen sistémico. Puede ser sistémico. Entonces, es una infección grave, no es una infección local. Entonces, lo que debemos considerar es la posibilidad de que sea una osteomielitis. Y como dije al comienzo, es una infección que puede ser una infección grave. Bien. Pero la osteomielitis, cuando es crónica, avanza lentamente, ¿no es cierto? Hay momentos en que duele, le dan antibiótico y le pasa, y entonces el paciente, como le pasó, ya no va al dentista. Después de un tiempo vuelve a ir y el dentista le sigue dando medicación y le va pasando y después vuelve a lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se está instalando una osteotomía crónica que va a formarse hueso. Entonces, puede haber un dolor discreto. Fíjate que en la aguda hay un dolor intenso, mientras que en la crónica el dolor es discreto. Pero en la crónica sí se observa el signo de Banza, que ya les mencioné, ¿no? Que es una sensación de parestesia en el área mentoniana. Típico de una... Y hay formación de secuelas. Siguiente. Entonces, fíjense esa imagen. A primera vista ustedes podrían decir acceso, podrían decir quiste, pero si miran bien la imagen y miran bien el hueso, es una osteomielitis crónica, que puede estar asociada o no a un quiste, pero es una osteomielitis crónica porque ese hueso está como apolillado. Recuerdan que les dije al comienzo que el hueso que está medio desorganizado es susceptible de cosas. Siguiente. Miren
miren esta imagen también. Fíjense, el hueso está como destrozado, como si estuviese mordido, como si estuviese golpeado. Es característico de una osteomielitis. Osteomielitis crónica, ¿cierto? Ya cuando vemos secuestro, cuando vemos el hueso así, es osteomielitis crónica. Bien. Entonces, ¿qué debemos recordar? Una imagen radiolúcida, pero mal delimitada. Una imagen radiolúcida mal delimitada. Formación de áreas centrales, donde puede haber hueso suelto, eso es de juego. Tejido fibroso con focos de infiltrado inflamatorio. Bien. Entonces, en la osteomielitis crónica hay una reacción proliferativa del hueso, se presenta con edemas, afecta la mandíbula y la sintomatología puede ser baja o inexistente cuando se trata de una esclerosante difusa. Esa es otra cosa. Bien. La osteomielitis condensante son áreas localizadas de esclerosis. Usualmente está asociada a la molar inferior, a los premolares. Cuando ustedes ven unas zonas radiopacas a nivel de premolar o molar inferior, primera molar, esa zona corresponde a una osteomielitis condensante. Esa no tiene mayor significancia clínica, ¿no? Bien. Pero si ustedes miran esta radiografía en el lado izquierdo y ven estas zonas donde está hueso separado y hay dolor, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sospechar de que pueda ser una osteomielitis. Y si comprobamos que es una osteomielitis, debemos entrar a hacer una limpieza quirúrgica. Pero cuando hacemos la limpieza quirúrgica, no debemos olvidar que el hueso que sacamos debemos mandarlo a patología. No debemos hacer la limpieza quirúrgica y el hueso lo botamos, ¿no? Pero el acto médico es sacar el hueso y mandarlo a patología, para que nos diga el patólogo si verdaderamente es una necrosis o si es producto de una osteomielitis. Bien. Este es para que recuerden el signo de Panzano, que es una zona de parestesia. El paciente dice, esto siento como me siento, no me han hecho nada. Hace como 2 meses me hicieron una extracción, pero siento esta zona roja. Bien. Entonces, en la osteomielitis crónica, que puede ser primaria o secundaria, en la primaria afecta al hueso, pero no es muy patógena. En la secundaria hay una mala respuesta al tratamiento, puede ser aguda, puede haber necrosis, resorción, se extiende a tejido blando y puede haber celulitis, como van a ver en la siguiente, ¿no? Puede haber leucocitosis, fiebre, linfoadenopatía. En la radiografía se puede ver secuestros y huesos mal definidos. Siguiente, por favor. Entonces, radiográficamente se ve el hueso así, como ustedes lo ven. Una radiolucidez media difusa, fíjense cómo está el hueso, está separado por islas, eso me da una impresión de que pudiese ser hueso suelto, y eso lo tenemos que tratar. Cuando nosotros entramos para un procedimiento de osteomielitis, se dice limpieza quirúrgica, ¿no? Se programa como limpieza quirúrgica. Bien. Entonces, esto le traigo para que ustedes se den cuenta. ¿Cuál es el diagnóstico ahí? ¿Quién me lo dice? Escuchen, cuando vean solamente un acceso que drena, se llama fístula cutánea de origen dental. Pero cuando vean esto, ¿cuál es su diagnóstico? Ahí el diagnóstico no es fístula cutánea de origen dental. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Quién me lo dice? No sé. En base a todo lo que hemos venido hablando. Y lo ven feo, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico, doctor? Fístula cutánea. ¿Perdón? ¿Ah? Fístula cutánea de origen. No. Hay una fístula cutánea. Tú estás viendo una fístula, pero el diagnóstico, fístula no es diagnóstico. Es como decir dolor, ¿no? Dolor de articulación temporomandibular. El dolor no es diagnóstico. Esta es osteomielitis crónica supurativa. O sea, yo miro eso y digo, esta es una osteomielitis crónica supurativa. El diagnóstico se basa en signos y síntomas. ¿Cómo lo compruebo? Con las imágenes. ¿Cómo lo compruebo? Con el resultado de la biopsia. ¿Me entiendes? Pero el diagnóstico es un proceso mental. Entonces yo miro eso, desde que miro es
osteomielitis crónica supurativa. Es un problema, lo tiene un montón de tiempo. Es un paciente, todos son pacientes de cuidado. ¿Y por qué no se complica? Porque está supurando. Y si usted ha dicho que es una enfermedad grave que puede llegar a la muerte, ¿por qué no se muere? Porque su sistema inmunitario está al tope. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando el sistema inmunitario está al tope, sigue saliendo, se cierra, vuelve a salir, se cierra. Por eso ustedes ven esas cicatrices arriba, superior derecha. Se ha cerrado. Pero después de un tiempo se vuelve a abrir. Porque no se ha tratado. ¿Entienden? Y esto es una osteomielitis producto de que se quedó exceso de obturación de endodoncia. Igual, se quedó el exceso de endodoncia, hicieron las extracciones, pero dejaron. ¿No? A veces sucede. Bien. Entonces, todas estas imágenes que ustedes ven, el hueso está suelto, miren. Ahí está el hueso suelto como una isla, osteomielitis crónica. En este caso no es supurativa, es osteomielitis crónica. ¿Qué hay que hacer? Dice que... ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Limpieza quirúrgica o secuestrectomía, sacar el secuestro. Bien. Fíjense, muchas veces se presenta la osteomielitis después de una extracción. Han hecho la extracción y después de hacer la extracción empieza con una molestia. Le tomamos periapital, no hubo nada, todo salió, no se quedó. Siempre pensamos, se ha quedado una raíz, se ha quedado un huesito suelto. Ya está en la médula. Y cuando no veo en la radiografía, no debo decir, ese paciente es mentiroso. Debo decir, me falta el diagnóstico. Ya, esto es lo que me entiende. Igual, todos esos casos ya radiografía más nada, pero eso es que me... Después de una extracción. Bien. Miren, se abrió, hicieron una extracción y de pronto se abre. Osteomielitis. ¿Ustedes miran eso? Es osteomielitis. Hay que abrir grande un colgajo y hacer una limpieza. Bien. Osteomielitis. Bien. Imagen de osteomielitis. No se olviden, no es un acceso. A veces lo podemos confundir. Se dan cuenta que la imagen está como de borde difuso. En el acceso el borde es más limpio. Puede presentarse osteomielitis después de una fractura. Se fracturó el hueso, no solo hay que repararlo, sino que hay que tratar la osteomielitis. Bien. Osteomielitis arriba, osteomielitis abajo. En la parte de abajo al paciente se le había extraído un tumor y se le puso un injerto óseo. Pero en la parte del injerto óseo, miren esas zonas oscuras y ese hueso apareció una osteomielitis. Bien. Igual. Y les he traído para que vean diferentes tipos de presentación en imágenes, pero todo es el mismo diagnóstico, osteomielitis. Bien. Siguiente. Osteomielitis en erectos. Fíjese ese hueso que también puede presentarse como aumentado de volumen. Bien. Y este es para que diferencie lo que es osteomielitis de lo que es una displasia. En la... ¿Sí? ¿La osteomielitis también expande? ¿Perdón? ¿También expande la osteomielitis? No te escucho. ¿La osteomielitis también expande? La osteomielitis también expande. La osteomielitis también expande.
pan de hueso, sobre todo en la osteomelitis de Garré. La osteomelitis de Garré o periostitis es pan de hueso. Pero, si ustedes ven que es pan de hueso y hay otras áreas que no se ven radiolúcidas, entonces nosotros ya no sospechamos de osteomelitis, nos sospechamos de un tumor más una osteomelitis, que pueden coexistir. Entonces, en la imagen del lado izquierdo vemos una osteomelitis y en la del lado derecho pareciera un secuestro, pero si ustedes miran el contenido del hueso, es un hueso que no está claro, entonces es un hueso que tiene fibroblasto, ¿no? Entonces es un tumor mixto. La displasia es un tumor mixto. Donde debiera haber hueso hay tejido fibroso, pero se parece por lo que aparenta un secuestro, ¿no? Pero en la osteomelitis sí se ve secuestro, sobre todo en la parte basal. ¿Siente? Entonces, ¿cómo se diagnostica la osteomelitis? La osteomelitis, el diagnóstico es clínico. ¿Y cómo se comprueba? Con tomografía, con gamografía y con histopatología. Siguiente. Básicamente comprende dos componentes: el tratamiento, un tratamiento antibiótico y un tratamiento quirúrgico. El tratamiento antibiótico es empírico, o sea, yo no voy a esperar el resultado de un antibiograma, doy antibiótico. Y el tratamiento quirúrgico es retirar el hueso desde la cortical, se llama decorticación. Siguiente, por favor. Entonces, estos son todos los antibióticos que pueden usarse. Pero de todos estos antibióticos, ¿recuerdan lo frecuente que era que haya gram negativos? Entonces nosotros acá tenemos que usar una combinación. Usamos clindamicina más ceftriaxona. O sea, la ceftriaxona es fundamentalmente para gram negativos. Entonces usamos una combinación de clindamicina a 600 miligramos, una cada 8 horas, le ponen por vía endovenosa, más ceftriaxona 2 gramos, 1 gramo en la mañana y 1 gramo en la noche, también por vía endovenosa. Entonces se da combinaciones de antibióticos que pueden ser por 7 días, por 15 días, por 20 días, por 30 días, dependiendo de la condición del paciente. Claro que cuando es un paciente que no responde al tratamiento ambulatorio, tiene que ser hospitalizado. Y ahí es donde se da el tratamiento antibiótico por más de 15 días. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la limpieza quirúrgica? Se hace la decorticación. Como ustedes están viendo, se penetra con fresa al hueso para que ese sangrado origine irrigación, vascularización, y se saca toda la cortical externa, que se puede sacar por segmentos o se puede sacar en total. Ahora con el piezo eléctrico se hace mucho más fácil. Siguiente. Entonces ahí se está sacando por segmentos y se cuida el nervio, no dañar el nervio. Siguiente. Y se puede colocar también injerto con microtonismo. Pero esto es lo que se hace: una limpieza quirúrgica que consiste en una decorticación, cuidando los elementos nerviosos y vasculares, y cerrar. Siguiente. Este es un señor que le hicieron una extracción, un premolar. Se lo hicieron también en una provincia, ¿no? Le hicieron el premolar, la extracción de un premolar. Entonces el señor venía con dolor y quería quejarse porque seguía con dolor. Y ya habían pasado 3 meses y seguía con dolor. Y el dentista le seguía tomando periapical. Entonces le tomaba la periapical y decía: señor, no tiene nada, yo le saqué el premolar. Entonces Silva le daba tratamiento antibiótico, después de un tiempo volvía, me sigue oliendo, pero ya le he dicho que no tiene nada, otra periapical. Y no encontraba nada en la periapical, no se veía nada, hasta que nosotros ya le tomamos la tomografía, porque ya tenía 4 meses, entonces sospechamos ya no de una osteomelitis crónica,
perdón, aguda, sino crónica, y en la crónica ya se ven secuestros. Pero él trajo sus periapicales y en las periapicales no se veía nada. Entonces el dentista decía, pero yo esa parte no nada. Y no hay nada, no le he dejado raíz, no hay hueso. Pero usted dice que me duele. Entonces tomamos una tomografía, ustedes ven a nivel del periápice, del alveolo, una lesión difusa, ¿no? ¿Qué te parece esa lesión? Lesión difusa. Con confianza, osteomielitis, era una osteomielitis. Y tiene que venirse de Arequipa hasta Lima, porque el dentista no sabe. Y es diente. O sea, nosotros lo que debemos saber es diente y hueso. Entonces era una osteomielitis y había secuestros, entonces entramos, hicimos una limpieza quirúrgica, y sacamos esos huesos sueltos que se llama secuestro, cuidamos el mentoniano, ahí se ve el mentoniano que lo estamos separando, lavamos profusamente, cerramos y se acabó. Se le acabó el problema, se acabó el dolor. Siguiente. Algunos utilizan el plasma retroplaquetas y le tienen una fe al plasma retroplaquetas. Sin embargo, esto es controvertido, porque hay investigaciones que dicen que funciona y hay investigaciones que dicen que no funciona. Pero a algunos les gusta usar mucho el plasma retroplaquetas. Se lo traigo porque hay este tipo de tratamiento, ¿no? Dicen que usan el plasma, pasa por favor así, y va mejorando más rápidamente. Y pasa así, va mejorando, siempre. Y bueno, le tienen fe al plasma. Entonces, ahí se está haciendo también un retiro de los secuestros. Siempre. Este es interesante, por lo que me preguntaste que hay aumento de volumen, ¿no? Mira, siguiente, por favor. Es una mujer que este del Hospital María Auxiliadora. Esto lo reportó el doctor Sáenz y el doctor Elmo Palacios en una revista cubana. Yo creo que es interesante. Miren, esta paciente viene con aumento de volumen, ¿no? Está con aumento de volumen, aumento de volumen. En la panorámica no se ve nada. Pero en la gamografía se ve una zona oscura, o sea, se llama zona caliente. Entonces, si yo en una gamografía veo una zona oscura, ¿qué pienso? Osteomelitis, lógico. Osteomelitis, no hay más, eso. O sea, no puede ser otra patología aparte que la osteomelitis, ¿no? O sea, Sí, puede ser. ¿Por qué? Porque es buena pregunta, la gamografía es inespecífica. La gamografía me dice, hay una zona de osteolisis, el hueso se está destruyendo. ¿Y por qué se destruye el hueso? Por una infección, por un cáncer. Entonces puede ser eso. no puede indicar Puede ser una neoplasia, pero no te indica. Entonces, ¿quién te va a indicar la neoplasia? Y ahora yo te pregunto, ¿quién te va a decir esto es una neoplasia? Te paso la voz. ¿Quién? Patología te va a decir. Entonces tú entras, sacas una muestra, lo llevas a patología da el informe y te dice si esto es una necrosis. No, esto es una necrosis, el hueso está necrosado, eso se me. No, vemos células que están alteradas. Entonces es una neoplasia. Entonces ellos hicieron el tratamiento, fíjense, le hicieron su gamografía y hicieron el retiro del secuestro y fíjense que había aumentado de volumen porque tenía tejido blando también. Siguiente. Y ahí ven a la paciente, le volvieron a tomar una gamografía y ya no sale la zona caliente. Le tomaron una panorámica y ya se ve que el hueso está reparando, queda con poco etrismo, necesita hacer ejercicio y el tejido blando queda muy bien, ¿no? Siguiente, por favor. En el caso que se requiera, se indica también
el oxígeno hiperbárico, ¿no? El oxígeno hiperbárico se coloca en una cámara y más o menos son 30 sesiones en los casos de osteomielitis. Entonces el paciente tiene que ir y le ponen oxígeno a presión, ¿no? Para que oxigene el hueso y mejore. También es controvertido. Hay unos que dicen que no tiene efecto, pero yo creo que sí. Pero nosotros somos clínicos y nos interesa que el paciente mejore. Ustedes saben que la aspirina se sabía que bajaba la fiebre, el ácido acetilsalicílico, pero no se sabía el mecanismo. 50 años después de uso de aspirina recién se descubrió cómo funcionaba. Entonces, nosotros, si con la cámara hiperbárica mejora, la usamos, ¿no? Este es el criterio que tenemos. Vamos a hacer todas las herramientas que están a nuestro alcance para poder. Creo que ahí terminamos, ¿no?